Listo, chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar con los temas más importantes de estas últimas 2 semanas. Vamos a agarrar hipertensión primero. Y para hipertensión necesito que recuerden que la fórmula de la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Ahora, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco va a ser el resultado del producto entre la frecuencia cardíaca y la fracción de eyección. Entonces, cualquier valor que se altere, por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumenta o disminuye, o la fracción de eyección disminuye, etcétera, va a alterar el valor de la presión arterial, ¿sí? Entonces, la hipertensión, primero la vamos a dividir en estadio 1 y estadio 2, ¿de acuerdo? Estos estadios, ¿qué nos van a decir? Nos van a permitir clasificar a la hipertensión. Primero, en estadio 1, vamos a ver que esta va a ser mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90 la diastólica. Y en estos casos vamos a usar un fármaco para el tratamiento. Mientras que en el estadio 2, aquí estamos hablando de presiones más elevadas. Vamos a tener una presión de mayor o igual a 160 y una presión mayor o igual a 100. En este caso, vamos a necesitar usar 2 fármacos para el tratamiento. Luego de eso, ¿qué más necesitamos saber? Vamos a conocer también a la hipertensión de bata blanca, que por definición son presiones arteriales elevadas durante la consulta, solamente en el consultorio, ¿sí? Es solamente para que sepan la definición, no creo que les pregunten en el examen, pero es muy básico. Y la hipertensión enmascarada es una de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque solamente es la presión elevada extrahospitalariamente. Una vez que llegan al médico, la presión está normal. Entonces, un tema más relacionado a... Es un tema más psicológico que desencadena las presiones elevadas. Entonces, nosotros vamos a tener 2 mecanismos para poder medir la presión arterial, el AMPA y el MAPA. El AMPA es la indicación que se le da al paciente que se mida la presión él solo durante las próximas 24 horas. Entonces, vamos a considerar hipertensión en un AMPA si las presiones han dado mayor o igual a 135 la sistólica y mayor o igual a 85 la diastólica. Y el mapa es un dispositivo de monitoreo ambulatorio para la presión arterial. Entonces, esto ya no es tan operador dependiente. Y nos va a dar el diagnóstico de hipertensión si estamos hablando de una presión mayor a 130 la sistólica y mayor o igual a 80 la diastólica. ¿De acuerdo? Entonces, luego hay que saber que la hipertensión puede ser primaria o secundaria, ¿no? Entonces, la primaria es la que se presenta en prácticamente todos los casos, en el 95% de casos, ¿sí? Mientras que la secundaria es una de las más peligrosas. ¿Por qué? Porque muchas veces enmascara patologías de fondo, entonces que como consecuencia están provocando la hipertensión. Entonces, nosotros deberíamos pensar en una hipertensión secundaria. ¿En qué momentos? Si estamos hablando de un paciente menor a 30 años que ya empieza con hipertensión, eso es raro. O ya muy añoso, mayor a 50. Normalmente la hipertensión primaria debutan entre los 31 a 49 años, ¿no? Si aparece muy temprano o ya muy tarde, piensa en otra cosa, ¿no? Que hay algo que está generando esa hipertensión, pero esa no es la causa primaria. Una hipertensión secundaria también se clasifica aquella que ya es refractaria, que no disminuye ni con 3 fármacos de tratamiento. Una hipertensión que aparece o se manifiesta como una crisis hipertensiva, ¿no? Ahora vamos a ver qué es una crisis hipertensiva. O una causa clínica subyacente, que es lo que les decía, ¿no? Que es probablemente algo de fondo que está afectando y está provocando esta hipertensión secundaria, ¿no? Como puede ser un problema renal.
Entonces, ¿qué ejemplos podemos encontrar dentro de la hipertensión arterial secundaria? Vamos a encontrar a los siguientes. Vamos a encontrar, por ejemplo, en adultos mayores con hipertensión, que nunca antes han presentado esta clínica, podemos sospechar de una enfermedad renal crónica en estadio terminal. En niños, por ejemplo, si tenemos un niño con hipertensión, podríamos sospechar de una coartación de la aorta. ¿Qué otra característica presenta la coartación de la aorta? Pulsos distintos entre el que se toma en el brazo y el que se toma en la pierna. Son diferentes. Luego, el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal. Entonces, tenemos su triada, ¿no? Tenemos la cefalea, las palpitaciones y la diaforesis. Esto es para que lo sepan de cultura general. Sin embargo, lo que más preguntan en el tema de hipertensión viene a ser los fármacos que hay y sus reacciones adversas, o cuándo no darlo, por ejemplo. ¿Cómo tú diagnosticas el feocromocitoma? Se diagnostica con metanefrinas positivas. Otra causa de hipertensión secundaria tenemos estenosis de la arteria renal, tenemos el síndrome de Cushing, que es por un abuso de corticoides muchas veces. Y vamos a continuar. Y las complicaciones, ¿no? ¿Qué complicaciones nos puede traer la hipertensión? Número uno, nos puede traer una cardiopatía, ¿no? Que es la de peor pronóstico. Lo que va a causar, y lo que sí necesito que se acuerden, es que la hipertensión lo que va a generar es un cuarto ruido, ¿sí? Va a generar una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, principalmente. ¿Cómo vas a confirmar esta hipertrofia concéntrica? Mediante tu ecocardiograma, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa puede generar? Puede generar un accidente cerebrovascular, o ya conocido ahora como enfermedad cerebrovascular, ya que debemos recordar que la hipertensión es el principal factor de riesgo para un ACV. No olvidarse que el ACV puede ser isquémico o hemorrágico. El isquémico, que es el más frecuente, se da por trombosis, mientras que el hemorrágico es el menos frecuente, pero lo que deben acordarse es que en donde más se produce es en el putamen. Es el primer lugar en donde se va a producir un ACV. Es el lugar más frecuente en donde se produce un ACV hemorrágico. ¿Qué otros problemas tenemos? Tenemos a las retinopatías. Las retinopatías se van a dividir en agudas y crónicas. Las agudas son el grado 1 y el grado 2. Y las crónicas son grado 3 y grado 4, ¿no? Simplemente recuerden eso. Y las nefropatías, ¿no? ¿Qué va a generar la hipertensión en el riñón? Va a generar una angioesclerosis. Lo más importante, como les digo, que genera en el corazón una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Y con respecto al ACV, el principal factor de riesgo para un ACV es la hipertensión. Luego, el tratamiento y los fármacos. El tratamiento inicial, siempre te van a decir, es estilos de vida saludable, número uno. Es lo primero que tienes que hacer cuando detectas una hipertensión, señor, ¿sabe qué? Tiene que comer mejor, tiene que hacer más ejercicio, etcétera, ¿no? ¿Qué se dice también? Que la baja de peso es la manera no farmacológica más efectiva. ¿Por qué? Porque dicen que por cada kilogramo que bajas, se baja 1 milímetro de mercurio tu presión arterial. Entonces, si bajas 20 kilos, tu presión arterial se reduce 20 milímetros de mercurio. Listo. ¿Qué más? Tenemos otra cosa interesante, que el alcohol es cardioprotector, pero en medidas adecuadas. Por ejemplo, en el caso de varones, que son los que más suelen estar asociados al consumo de alcohol, es menor a 20
gramos por día. En mujeres menor a 10, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener ahora sí vamos a ver a los fármacos. Vamos a revisar solamente cuatro grupos que son los más importantes a observar. Vamos a tener primero a los tiacidas. Dentro de los tiacidas, el fármaco bandera, la hidroclorotiazida, a nivel de dónde actúa, si te preguntan, eso te lo pueden preguntar en el examen como te lo pueden preguntar en el internado, ¿no? A nivel del túbulo contorneado distal. ¿Qué característica van a tener los tiacidas? Que ahorran calcio, ¿ya? Entonces, si ahorran calcio, es bueno, por ejemplo, dárselos a personas que tienen osteoporosis, ¿no? O sea, que tienen bajo calcio en los huesos. Si tu tiacida ahorra calcio, va a ayudar a que los huesos se descalcifiquen menos. O también personas que tienen frecuentemente cálculos en los riñones. ¿Por qué? Porque no se olviden que los cálculos en los riñones frecuentemente son de calcio, así como los de la vesícula son de colesterol, aquí son de calcio. Entonces, si tú ahorras calcio, evitas que llegue demasiado a los riñones y en consecuencia se formen menos de estos cálculos. Luego, ¿qué característica tiene la hidroclorotiazida? Lo que va a hacer la tiazida es bajar la resistencia vascular y bajar la volemia. Esas son las dos características. Luego, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener que a quienes se les puede dar, como mencioné, al adulto mayor que se está descalcificando, al paciente osteoporótico, a pacientes afroamericanos. ¿Por qué? Porque esos tienen más tendencia a la formación de cálculos de calcio. Entonces, por ese lado se les indica las tiacidas, ¿no? O pacientes con hipertensión sistólica aislada. ¿Cuándo tú vas a decidir no darle? ¿Cuándo no le debes dar a un paciente tiacidas por nada del mundo? Así como las tiacidas ahorran bastante calcio, también eliminan el resto de productos, ¿no? Van a eliminar potasio, van a eliminar sodio, magnesio. Entonces, tú debes evitar darles tiacidas si tienes el potasio bajo, si tienes el sodio bajo, si tienes el magnesio bajo, muy bajo. También debes evitarlo si ya tienes mucho calcio en sangre, tampoco es bueno. Entonces, puedes empezar a provocar tremores si hay demasiado calcio. Entonces, si hay mucho calcio, evita los tiacidas porque vas a seguir ahorrando calcio y va a seguir aumentando. En pacientes con gota, también evita darles tiacidas. ¿Por qué? Porque estimulan el aumento de ácido úrico. Entonces, el ácido úrico está asociado a la gota. La enfermedad de gota son acúmulo de depósitos de ácido úrico en las articulaciones. Entonces, evita darles tiacidas. Pacientes con dislipidemias e hiperglicemias también evita darles tiacidas, porque puedes empeorar su situación, ¿no? ¿Qué más? Ahora vamos a ver los IECAS. ¿Qué hay con los IECAS y los ARA2? Los IECAS son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2 son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Entonces, ambos actúan en el mismo esquema, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero a diferente nivel. Se suele hacer que la primera opción son los IECAS. Y si los IECAS no trabajaron bien, se les da el ARA2. Ahora, hoy en día los IECAS, como aquí están el captopril, el enalapril, son fármacos de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Que se dan cuando, por ejemplo, tienes un paciente hipertenso que toma su medicación normal, que no es esta, y se le sube mucho la presión. Es como que una urgencia, ¿no? Entonces, pum, se toma su captopril
y eso lo ayuda a regular su presión, ¿no? Pero no es parte de un tratamiento, o sea, no se debería tomar diario. En el caso de los ARA2, tenemos otros ejemplos. Tenemos al losartán y al valsartán. El más común que van a escuchar es el losartán. Como dije, los ARA2 se van a dar si no tolera IECAS. Y ustedes dirán, ¿por qué no los toleraría? Porque uno de los efectos más frecuentes de los IECAS es la tos. Es una tos seca que persiste constantemente. Entonces, hay pacientes que ya tienen una tos incontrolable y por lo mismo ya no es viable que sigan tomando los IECAS porque la tos ya interfiere en su vida, en sus actividades diarias, ¿no? Ya es una tos muy incómoda, muy persistente. Entonces, se debería cambiar el tratamiento. Ahora, los IECA y los ARA2 se les conocen como fármacos antirremodeladores. Lo que van a hacer es evitar la fibrosis del miocardio. Entonces, ¿tú cuándo vas a dar IECAS o ARA2? Se deben dar solamente si la tasa de filtración glomerular del paciente se encuentra mayor a 30. Considerando que la normal es 120, se les debe dar si la tasa de filtración está por encima de 30, que es el valor mínimo. Si tú se lo dieras a un paciente con una tasa de filtración menor a 30, lo que vas a conseguir es que el potasio aumente en sangre. Y si el potasio aumenta en sangre, lo que va a pasar es que van a empezar a ocurrir arritmias. Entonces, no es sano. También se le debe dar siempre y cuando el potasio se encuentra en valores normales, que es entre 3,5 y 5,5. Si se encuentra más de 5,5, no se lo debes dar. ¿Por qué? Porque vas a generar nuevamente lo mismo, arritmias. Ahora, lo que deben recordar también es el efecto más frecuente de los IECAS, la tos, ¿no? Y el efecto, la reacción adversa más grave de los IECAS, el edema angioneurótico. Acá lo tenemos. Otra cosa es que se debe suspender durante el embarazo esteratógeno. Esas tres cositas, recuérdenlo. ¿A quiénes les vamos a dar IECAS y ARA2? A pacientes caucásicos de raza predominantemente blanca, a diabéticos, a pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Porque recuerden que son antirremodeladores. Finalmente, bueno, mejor dicho, continuando, vamos a tener a los bloqueadores de canales de calcio. ¿Qué hay con los bloqueadores de canales de calcio? Los bloqueadores de canales de calcio se van a dividir en dos grupos, ¿de acuerdo? Los dihidro y los no dihidro. Los que vamos a usar para la hipertensión son los dihidro. ¿Por qué? Porque van a actuar a nivel periférico. Aquí vamos a encontrar al nifedipino y al amlodipino. Mientras que por otro lado, los no dihidro actúan más a nivel central, a nivel del músculo cardíaco. Entonces aquí vamos a tener al verapamilo y al diltiazem como principales representantes. Estos se van a usar como antiarrítmicos. Entonces, cuando nosotros vamos a usar bloqueadores de canales de calcio, primero recuerden que actúan reduciendo la resistencia vascular periférica. Luego, ¿qué podemos decir? La podemos usar en hipertensión sistólica aislada, como la mayoría de fármacos antihipertensivos que hemos revisado, para la angina de Prince-Metal, que es otra patología, para el fenómeno de Raynaud también es útil, y también es sobre todo útil cuando estamos ante una enfermedad renal crónica, un paciente hipertenso con problemas renales. ¿Por qué? Porque acá su tasa de filtración glomerular ya está por debajo de 30, entonces no le puedes dar ARA2 ni IECAS. Si el potasio está muy aumentado, también le puedes dar bloqueadores de canales de calcio. Entonces,
Los bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino y el amlodipino van a aparecer de rescate cuando no puedas dar IECA ni ARA2 porque su tasa de filtración está menor a 30 y su potasio está muy elevado, o sea, mayor a 5.5. Otra cosa que es clásica de examen, te van a preguntar cuál es la reacción adversa más frecuente de los bloqueadores de canales de calcio. El edema maleolar. De acuerdo. ¿Qué más? Ahora vamos a revisar los beta block. Los beta block, como su nombre lo dice, bloquean a los receptores tanto beta 1 como beta 2, pero también no olviden a los receptores alfa 1 y alfa 2, ¿no? Nosotros tenemos esos cuatro receptores, que es importante recordarlos ahorita. Entonces, los beta block se van a dividir en tres grupos. Vamos a tener a los no selectivos, vamos a tener a los selectivos y a los mixtos. Los no selectivos que van a bloquear, como su nombre lo dice, no seleccionan a qué receptor van a atacar. Entonces van a atacar tanto al beta 1 como al beta 2. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Tenemos al propranolol. Luego, vamos a tener a los selectivos. Esto es un momento. Listo. Entonces, los no selectivos tenemos que atacan al beta 1 y al beta 2. Aquí vamos a tener al propranolol. Luego de esto, vamos a tener como reacción adversa, no se olviden que los no selectivos, como atacan a ambos, recordar que los receptores beta 1 facilitan el aumento de vasopresina, el aumento de la renina, van a disminuir eh, y los beta 2, perdón, van a provocar broncodilatación, vasodilatación, aumento del glucagón, aumento de la insulina. Entonces, todas esas cosas las va a bloquear. Entonces, el propranolol tiene como efecto adverso que deben recordar, baja la presión, pero también produce broncoespasmo. ¿Por qué? Porque va a provocar, va a bloquear el efecto relajante del beta 2. Ahora, los selectivos, los beta block selectivos de solamente beta 1, ¿qué van a hacer? Aquí el representante es el metoprolol, por lo menos recuerden ese. Entonces, si solamente atacan ahí, lo que van a hacer es bloquear el aumento de la renina. En consecuencia, van a atacar a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, a nivel de los receptores de los beta block mixtos, van a atacar a los receptores beta en general y a los alfa 1. Ahora viene de YAP el alfa 1. Estos, los mixtos, son mejores que los selectivos. ¿Por qué? Porque así como van a atacar a nivel de los beta 2 a los vasos, a nivel de los beta 1 van a atacar a nivel cardíaco y a nivel renal con el aumento de renina, a nivel de los alfa 1 van a bloquear la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Entonces van a ser de cierto modo más completos. Entonces, recuerden estas tres siglas, ¿no? CMP, así como Colegio Médico del Perú. La C de carvedilol, la M de metoprolol y la P de propranolol. Se van a acordar así, ¿no? Va a ser los mixtos, los selectivos y los no selectivos. Esos tres fármacos, esos tres grupos deben recordar los beta block. Por lo menos acuérdense de CMP. Carvedilol, metoprolol, propranolol. ¿Cuáles son los mejores? Los mixtos, que cubren beta y alfa 1. Ahora, ¿qué más tienes que saber? Tienes que saber que son los antianginosos de elección, ¿no? También sirven para, bueno, el tratamiento de hipertensión, para arritmias supraventriculares y para pacientes hipertensos con hipertiroidismo. ¿Qué más?
¿Cuáles son los efectos adversos de los beta-block? Ya sabemos, el broncoespasmo que les dije puede provocar fenómeno de Raynaud, disminución del HDL y aumento del LDL y la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque va a bloquear el aumento de glucagón y el aumento de insulina, ¿no? ¿Qué más? Luego de eso, nosotros, ya para terminar con hipertensión, debemos conocer lo que es una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva es aquella en la que la presión sistólica es mayor a 180 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 120. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a dividir? Entre, vamos a clasificar entre una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. La diferencia principal es si no hay lesión o hay lesión de órgano diana. ¿De acuerdo? Si no hay lesión de órgano diana, estamos hablando de una urgencia hipertensiva. Lo que tenemos que hacer aquí es usar captopril vía oral y recordar, listo. Entonces, tenemos 24 horas para solucionar esta urgencia. ¿Por qué? Porque no hay lesión de órgano diana. ¿Qué se va a dar? Se va a dar el captopril, ¿no? Y no se olviden que tenemos 24 horas para controlarlo. Lo más importante, no se olviden, en una urgencia hipertensiva se va a dar el captopril vía oral. Ahora, si hay lesión de órgano diana, ¿cómo vamos a identificar que hay una lesión de órgano diana? Podemos estar hablando de una hipertensión complicada con un infarto, una retinopatía grado 3 o grado 4, un accidente cerebrovascular, una falla renal, un edema agudo de pulmón o inclusive una convulsión por hipertensión. Entonces, todos estos nos van a permitir identificar que hay una lesión de órgano diana. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que tienes que hacer, la indicación es bajar, de la presión que tiene, tienes que bajar el 25% de esa presión arterial. ¿De acuerdo? No más. Tampoco no puedes traer la presión arterial al piso. Entonces, ¿cuáles van a ser tus opciones terapéuticas? Primero, el abetalol. Tenemos también la furosemida, que es un diurético de asa, o la nitroglicerina, que es el único que es sublingual. El resto son endovenosos. La furosemida también se encuentra en presentación vía oral, ahorita que acabo de recordar, disculpen. Y finalmente el nitroprusiato, recuerden que es el antihipertensivo más potente de todos. Este ya es el de que si nada funciona, pueden usar el nitroprusiato. Pero principalmente les sugiero que recuerden los fármacos, los grupos farmacológicos, porque eso les pueden preguntar. Ya de ahí vamos a hacer un repaso con preguntas de exámenes pasados y vamos a comprobar todo. Luego, vamos a pasar a pericarditis. La pericarditis es una inflamación de la hoja que recubre al corazón, que se conoce como pericardio. Entonces, ¿qué va a pasar acá? A ver, un segundo, vamos a cambiar de color. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a dividir en pericarditis primero aguda. Listo. Ahora sí, disculpen la llamada. Como les mencionaba, vamos a tener pericarditis aguda, vamos a tener pericarditis tuberculosa y pericarditis constrictiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la primera, la pericarditis aguda. ¿En qué consiste la pericarditis aguda?
Primero tenemos que saber la etiología. La etiología más frecuente, ¿cuál es? La etiología viral. ¿Por quién? Por el virus Coxsackie tipo B. Luego, en segundo lugar, vamos a tener las idiopáticas, vamos a tener las bacterianas, las inmunológicas. Las inmunológicas, dentro de estas, lupus eritematoso sistémico, por eso puse LES. Tenemos causas urémicas de pericarditis, posinfarto y neoplásicas. Entonces, en primer lugar, de la pericarditis aguda por lo menos, es el virus Coxsackie B. Es la más frecuente. Ahora, también no olvidar la etiología bacteriana, sobre todo la tuberculosis. ¿Por qué? Porque si a ustedes en un caso clínico les hablan de un derrame de tipo cero sanguinolento, de característica cero sanguinolenta, nosotros tenemos que sospechar o de pericarditis tuberculosa o estamos hablando de una pericarditis por causa neoplásica. Ya tenemos esas dos etiologías. Solo si les dicen derrame cero sanguinolento. ¿Qué más? La clínica de la pericarditis. La clínica de la pericarditis va a ser bien parecida a un infarto. Es más, te pueden confundir en el caso clínico o en la vida real. Va a venir con un dolor torácico. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este dolor torácico se va a modificar, va a cambiar con la respiración y la postura. Es decir, si se coloca en otra posición, por ejemplo, no sé, se coloca en posición tibetana, le va a doler menos. O de repente le va a doler menos a la inspiración o a la expiración. Entonces, lo principal es que este dolor va a cambiar con la postura. Y eso en un infarto obviamente no pasa. ¿Cuál va a ser la característica del dolor? Va a ser un dolor retroesternal tipo hincada. Lo principal, no se olviden que el dolor cambia con la postura. Ahora, la pericarditis se va a dividir en dos grupos. La pericarditis seca y la pericarditis húmeda. ¿De acuerdo? La pericarditis seca es aquella en la cual va a haber un frote pericárdico positivo. ¿Qué quiere decir un frote pericárdico? El frote pericárdico es la inflamación de las hojas del pericardio. Entonces, si hay frote pericárdico positivo, ¿qué va a ocurrir? Estamos hablando, si les dicen en el caso clínico frote pericárdico positivo, lo que van a hacer es, estamos ante una pericarditis de tipo seca. ¿Cuál va a ser la característica? Nosotros en el EKG vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que el segmento ST del EKG va a haber elevación del ST, ¿no? Sin embargo, va a estar cóncavo, cóncavo hacia arriba, como una carita feliz. Si ustedes ven acá, el segmento ST parece una carita feliz acá. Ya tienen su carita feliz. Entonces, estamos hablando de una pericarditis seca con frote pericárdico positivo. Si estamos viendo que el segmento ST se eleva y está cóncavo hacia arriba. Y no se olviden de ese dato porque más adelante vamos a ver otra cosa, que es el infarto. El infarto, ST elevado, ¿cómo lo vas a diferenciar de la pericarditis? Porque va a ser ya no cóncavo hacia arriba, sino va a ser una carita triste, va a ser cóncavo hacia abajo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego, el estadio 2 de la pericarditis seca, vamos a encontrar el ST normal. En el estadio 3 vamos a encontrar la onda T negativa, como podemos ver ahí. Y en el estadio 4 vamos a encontrar nuevamente el ST normal. Ahora, si tenemos
una pericarditis de tipo húmeda, ¿qué quiere decir? Que va a haber derrame de líquido. Entonces, eso hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque si va a haber derrame pericárdico positivo, nos va a dar el signo de Ewart positivo. Ese signo de Ewart, aparte, nos va a demostrar en el EKG que va a haber una alternancia del eje eléctrico. Y en el ecocardio vamos a ver un derrame pericárdico, o sea, líquido en las hojas del pericardio. ¿A partir de qué cantidad vamos a poder visualizarlas en el ecocardio? A partir de 50 mililitros. Ya es visible en el ecocardio. Ahora, si estamos hablando, si nos describen una cantidad de más de 250 mililitros, ya estamos hablando de un taponamiento cardíaco. ¿Qué más? ¿Cuál es el tratamiento para la pericarditis aguda? La pericarditis aguda, el tratamiento principal van a ser los AINES a altas dosis, junto con la colchicina. ¿Pero para qué va a ser la colchicina? No para resolver el problema, sino para evitar recidivas. En el caso de que fuera una pericarditis por lupus, se deben usar corticoides, y en el caso sea una pericarditis por uremia, o sea, urea en la sangre, se debe realizar una diálisis. Nada más. ¿Qué más? Vamos a tener ahora las pericarditis tuberculosas. La pericarditis tuberculosa, ¿en qué va a consistir? La pericarditis tuberculosa lo que representa son 1 al 2% de los casos de tuberculosis, sobre todo pacientes con VIH, son aquellos que van a manifestar esta complicación, ¿no?, de pericarditis tuberculosa. Se vienen a representar como un cuadro subagudo o crónico. No, nunca suele ser un cuadro agudo esta pericarditis. Entonces, va a constar de 4 etapas. Estas 4 etapas van a ser, número 1, el exudado fibrinoso, es la etapa número 1, en la cual van a haber muchas micobacterias de tuberculosis. Eh, la segunda etapa es el derrame cero sanguinolento que les comenté hace un rato que tú tienes que sospechar si te describen derrame cero sanguinolento o de una neoplasia o de tuberculosis. Entonces, en este derrame van a haber muchos linfocitos. En la etapa 3 vamos a encontrar al granuloma gaseoso y en la etapa 4 vamos a encontrar a la calcificación, que es el último estadio de la tuberculosis, pericarditis tuberculosa. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser la clínica de la pericarditis tuberculosa? Nos va a dar una clínica respiratoria, que viene a ser, ¿qué cosa? Fiebre, diaforesis y tos. ¿Y qué otra característica tiene? Nuevamente, es un dolor torácico que va a cambiar, no es un dolor que se mantiene como en el infarto. ¿Qué más? ¿De qué características va a ser el derrame? Ya les dije, va a ser cero sanguinolento, con gran cantidad de proteínas y con gran cantidad de linfocitos, con una adenosín de aminasa o ADA mayor a 30 unidades internacionales. No se olviden de eso. Entonces, esa característica va a tener el derrame, el líquido del derrame pericárdico de la pericarditis tuberculosa. ¿Cuál va a ser el tratamiento acá? Va a ser el tratamiento clásico de la tuberculosis, ¿no? Isoniazida, etambutol, rifampicina y piracinamida. Ahora, en el ecocardiograma, nosotros vamos a ver un corazón, como dice acá, un corazón velludo. ¿Por qué? Porque va a tener estos pequeños apéndices que empiezan a salir a través de la pared del corazón, ¿no? Esos apéndices vienen a ser lo que se describe como corazón velludo en la pericarditis tuberculosa. ¿Qué más? Finalmente vamos a tener a la pericarditis constrictiva. ¿En qué consiste? La pericarditis constrictiva
es ya una fibrosis del pericardio junto con calcificación, así como la última etapa de la pericarditis tuberculosa. En consecuencia, si ya hay una fibrosis del pericardio, la diástole, o sea, la capacidad de distenderse del corazón, se va a encontrar afectada. Por lo tanto, nos va a haber una clínica de ¿qué? De insuficiencia cardíaca derecha, que viene a ser ¿qué cosa? Ingurgitación yugular, ascitis, edemas y el signo de Kussmaul, que no se olviden que es la ingurgitación yugular aumentada a la inspiración. O sea, se ve, signo de Kussmaul positivo es una ingurgitación yugular que ya está presente, que aumenta al momento de la inspiración del paciente. O sea, se pronuncia más. Ahora, al hacerle imagen, un estudio de imagen a la pericarditis constrictiva, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un pericardio engrosado, que quiere decir de más de 2 milímetros de grosor. ¿Cuál es el tratamiento? El único es la pericardiectomía. Luego, vamos a pasar ahora a las miocardiopatías. ¿Qué hay con las miocardiopatías? Las miocardiopatías, vamos a poder decir lo siguiente. Existen tres tipos, la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Entonces, con la miocardiopatía dilatada, vamos a decir lo siguiente. Número uno, que es la más frecuente, por eso tiene tres signos positivos, ¿no? La primera causa de miocardiopatía dilatada y idiopática. Nosotros no sabemos por qué se produce. ¿Qué viene a ser? Viene a ser una sobredilatación del corazón, de la cavidad cardíaca. No se sabe por qué se produce. La primera causa secundaria de miocardiopatía dilatada viene a ser el alcoholismo crónico. Entonces, el alcohol está relacionado a las miocardiopatías dilatadas. Otras causas de miocardiopatía dilatada puede ser una miocarditis, pueden ser fármacos, puede ser el síndrome de Takotsubo, que es como una especie, clínicamente es como un infarto, pero es reversible, producido sobre todo en mujeres, producto de una crisis emocional. Es el síndrome del corazón roto que le dicen, ¿no? Pero eso es secundario. Simplemente recuerden que la primera causa de miocardiopatía dilatada es la idiopática, la dilatada es la más frecuente y el alcohol también puede causar miocardiopatía dilatada. ¿Cuál es el problema con la miocardiopatía dilatada? Es una falla en la sístole. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El corazón está tan distendido que a la hora de tratar de contraerse para expulsar su fracción de eyección, no puede eyectar la cantidad normal. ¿Por qué? Porque el corazón está, como les digo, demasiado distendido. Entonces viene a ser una falla en la sístole. Y su fracción de eyección se ve disminuida, ¿no? Las paredes del corazón también se adelgazan. En consecuencia, pierde fuerza a la hora de contraerse. Ahora, clínicamente, ¿cómo va a ser la miocardiopatía dilatada? Nos va a dar clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber disnea, va a haber ortopnea, va a haber pulso dícroto, va a haber un tercer ruido, producto del llenado rápido, y va a haber una arritmia, específicamente una fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque la cavidad del ventrículo izquierdo no está adecuadamente, está muy distendida, ¿sí? Entonces, la clínica de insuficiencia cardíaca va a ser clínica de insuficiencia cardíaca izquierda, por si acaso, no de derecha. Luego, a la radiografía, nosotros vamos a ver qué cosa, una cardiomegalia. El corazón está más del 50% de su índice torácico. Entonces, ahí ya podemos hablar de una cardiomegalia. Luego, vamos a revisar a la miocardiopatía hipertrófica.
¿Qué va a haber con ella? Vamos a revisar. La miocardiopatía hipertrófica, su primera causa es idiopática, como siempre. En segundo lugar, tenemos a la ataxia de Friedrich, que es otra patología. ¿Cuál es el problema aquí? Es un engrosamiento de las paredes del corazón, del septo y de las paredes del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como está tan engrosado, va a ser difícil su relajación. Hay una falla en la diástole. Sin embargo, su fracción de eyección se va a encontrar normal, porque a pesar de que hay problemas al distenderse, lo que eyecta el corazón a la hora de contraerse es lo mismo, porque sus paredes están gruesas y tienen lo suficientemente fuerza para poder eyectar. ¿Cuál es el tipo más frecuente de miocardiopatía hipertrófica? La septal, o sea, del septo asimétrico. Septal asimétrica es la variante más frecuente. ¿Qué más? Vamos a tener que el 70% de las miocardiopatías hipertróficas son de tipo obstructivas, en donde la clínica va a ser la siguiente. Primero, se va a presentar un paciente con disnea. Luego, o sea, ¿cómo empieza un paciente con miocardiopatía hipertrófica? Muchas veces aparece o sospechas? Es un paciente que normalmente en su vida diaria tiene disnea y en algunos momentos ha sufrido de síncopes. Normalmente llegan por eso a la emergencia. Llegan por eso a la emergencia. Y en tercer lugar, van a tener periodos de angina, o sea, de dolor de pecho. Otra característica es un pulso bisferiens y la presencia de un cuarto ruido debido a la contracción auricular. ¿Qué más va a haber? Deben recordar, si les hablan, por ejemplo, de un deportista, un futbolista que sufre un desmayo, se muere, etcétera, recuerden que la miocardiopatía hipertrófica es la primera causa de muerte súbita en deportistas, ¿no? ¿Qué es lo que los mata? Las arritmias ventriculares que se producen debido a esta condición del corazón. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento van a ser inotrópicos negativos como los beta block y los calcio antagonistas. Para las arritmias, para evitar las arritmias ventriculares deberían consumir amiodarona y se les debería colocar un desfibrilador autoimplantado. Pero eso ya es un poco más complejo, no les sugiero que lo memoricen tanto, simplemente recuerden las características, ¿no? Y entiendan. Ahora, con la miocardiopatía restrictiva, ¿qué vamos a ver? En las restrictivas, lo que vamos a observar es que la primera causa es la amiloidosis. ¿Qué clínica nos da la amiloidosis? Nos da, para la redundancia, miocardiopatía restrictiva, macroglosia, síndrome nefrótico, o sea, proteínas en orina, edemas, y síndrome del túnel carpiano. Esta amiloidosis se va a dividir en dos subtipos, las de cadena ligera y las de transtiretina. Son dos variantes, dos subtipos de la amiloidosis. ¿De acuerdo? Otras causas. Un segundo. Las otras causas de miocardiopatía restrictiva pueden ser la hemocromatosis o la sarcoidosis. Pero necesito que se lleven de recuerdo principalmente la amiloidosis. ¿Cuál es el problema acá? El problema en la restrictiva es igualmente la falla en la diástole. Es un problema al momento de la relajación del corazón. Imagínense que el corazón estuviera atrapado en una cápsula y no se puede distender lo suficiente. Sin embargo, su fracción de eyección se encuentra normal, igual que en la hipertrófica. La única en la que su fracción de eyección se encuentra disminuida es en la dilatada. La clínica de una miocardiopatía restrictiva va a ser la de una insuficiencia cardíaca derecha, a diferencia de la dilatada que era de la izquierda. Entonces,
Si es de insuficiencia cardíaca derecha, nos va a dar incitación yugular positiva, ascitis, edema, signo de Kussmaul. ¿Y qué más? Lo que deben recordar, ustedes van a decir, oye, pero ya van dos enfermedades, dos patologías que nos están hablando de una clínica de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo las diferencio? Vamos a tener a la pericarditis, que ya vimos, la constrictiva, y vamos a tener a la miocardiopatía restrictiva. Entonces, acuérdense de la mnemotecnia PECO por mirón. ¿Por qué? La PECO de pericarditis constrictiva es una de las patologías que nos da insuficiencia cardíaca, nos da clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Y mirón es miocardiopatía restrictiva, ¿vale? Entonces, simplemente recuerden eso y cómo los vamos a diferenciar. En el estudio de imágenes, ¿no? Si nosotros vemos el pericardio engrosado, que es la pericarditis constrictiva, ya estamos hablando de una pericarditis. Si vemos no el pericardio, sino vemos el músculo engrosado, estamos hablando de una miocardiopatía constrictiva. Esa es la diferencia. En imágenes lo vamos a diferenciar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Tenemos que tratar la amiloidosis, que es la principal causa de esta miocardiopatía restrictiva. Si es de cadena ligera, vamos a usar corticoides más melphalan. Y si es de transtiretina, tafamidis. ¿De acuerdo? Principalmente, acuérdense de las de cadena ligera, corticoides más melphalan. Ahora vamos a ver cardiopatía isquémica en el siguiente video.